El silencio en el salón era tan grueso y frío que se podía cortar con un cuchillo. Se adhería a los muebles caros, a las paredes de un blanco impecable y a las cortinas de seda que colgaban con una elegancia muerta. Yo estaba de pie en medio de todo aquello, con mi bolso de tela gastada apretado entre mis manos, sintiéndome como una mancha de pobreza en un lienzo de opulencia. Mis 62 años de repente me pesaban como si fueran 100. Acababa de pronunciar las palabras que había ensayado durante una semana, palabras que yo creía llenas de amor y generosidad. He dejado el trabajo, Mateo, le había dicho a mi hijo, mi único hijo, para poder cuidar de ti y de Valeria cuando nazca el bebé. No tendréis que preocuparos por nada. Esperaba una sonrisa, quizás un abrazo. En mis sueños más optimistas, esperaba lágrimas de gratitud. En cambio, recibí el silencio. Un silencio que se estiró hasta que la tensión fue insoportable. Fue Valeria, mi nuera, quien lo rompió. No con palabras, sino con una risa. No era una risa alegre, sino un sonido corto, agudo y condescendiente, como el de alguien que acaba de escuchar el chiste más estúpido del mundo. Llevaba un vestido azul eléctrico que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses limpiando oficinas. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado y su rostro, aunque hermoso, estaba contraído en una mueca de incredulidad. ¿Dejar el trabajo?, repitió, como si yo hubiera dicho que planeaba viajar a la luna. ¿Y de qué piensas vivir, Soledad? ¿Del aire? Miré a Mateo. Él estaba sentado en el sofá de cuero blanco, sin mirarme. Sus ojos estaban fijos en la pantalla apagada del televisor gigante que colgaba de la pared. Llevaba una camisa de marca, bien planchada, y su rostro, el mismo rostro que yo había besado miles de noches, estaba tenso. Vi cómo su mandíbula se apretaba. Él era mi última esperanza, el ancla a la que mi corazón se aferraba en ese mar de desprecio. Mateo, susurré. Mi voz sonó débil, patética. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos no tenían el brillo del hijo que yo recordaba, sino la opacidad de un extraño. Había una dureza en ellos que nunca antes había visto, o quizás que nunca había querido ver. Mamá, dijo, y su voz era plana, sin emoción. ¿Es que no lo entiendes? Estamos hasta el cuello de gastos. Un bebé lo multiplica todo. Necesitamos dinero, no otra boca que alimentar. Cada palabra fue un golpe físico. Boca que alimentar. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Me apoyé instintivamente en el respaldo de una silla. Mis piernas temblaban. Pero yo puedo ayudar, tartamudeé. Puedo cocinar, limpiar, cuidar del niño. Valeria soltó otro resoplido. Para eso contrataremos a una niñera profesional. Soledad. Alguien con estudios, no. Se calló, pero la palabra no dicha flotó en el aire. Tú. Fue entonces cuando Mateo se levantó. Caminó de un lado a otro, pasándose una mano por el pelo con un gesto de frustración que parecía ensayado. Mamá, por Dios, no compliques las cosas. La gente a tu edad está pensando en su jubilación, en tener sus propios ahorros, no en convertirse en una carga. Carga, esa palabra se clavó en mi pecho y se retorció. De repente, un recuerdo fugaz, nítido como el cristal, apareció en mi mente. Yo, con 28 años, cosiendo a mano un vestido de seda para una joven Valeria, la novia de mi hijo. Ella lo quería para su primera cita importante con él. Yo pasé 2 noches sin dormir para que estuviera perfecto, mis dedos pinchados y doloridos. Ella apenas me dio las gracias. Ahora, esa misma mujer me miraba como si yo fuera un insecto. No soy una carga, dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Mateo se detuvo y me miró fijamente. Y entonces lo dijo. Las palabras que se convertirían en la banda sonora de mis pesadillas. Sí, lo eres. Eres una carga inútil. Si no puedes aportar dinero, no puedes quedarte aquí. Es así de simple. Se encogió de hombros como si estuviera explicando una simple transacción comercial. Así que, por favor, recoge tus cosas y vete. Le exigió que me fuera. Mi propio hijo, el niño por el que había sacrificado todo, me estaba echando de su casa, la misma casa que yo había ayudado a comprar con los ahorros de toda mi vida.
No lloré, no supliqué. Una extraña calma helada se apoderó de mí. Asentí lentamente, agarré mi bolso con una dignidad que no sabía que poseía y caminé hacia la puerta. Mientras mi mano giraba el pomo, escuché la voz de Valeria a mis espaldas, dulce y venenosa. «Y no tardes mucho, ¿quieres? Necesitamos el cuarto para el bebé». Salí a la noche fría sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose a mi espalda fue el fin de un mundo, mi mundo. La calle estaba oscura y el viento de noviembre me abofeteaba la cara, pero yo no sentía el frío. Dentro de mí había un vacío tan grande que ninguna temperatura externa podía penetrarlo. Caminaba sin rumbo, arrastrando una pequeña maleta con ruedas que contenía toda mi vida. Un par de mudas de ropa, un álbum de fotos viejo y un neceser con lo imprescindible. Cada vuelta de las pequeñas ruedas sobre el asfalto sonaba como una burla, un eco del portazo que acababa de recibir. Las luces de los coches pasaban a mi lado, indiferentes a mi dolor. Cada faro que me iluminaba me hacía sentir más expuesta, más vulnerable. ¿A dónde iba una mujer de 62 años, sin trabajo, sin dinero y sin familia? La pregunta era un abismo que se abría a mis pies. Fue entonces, bajo la luz parpadeante de una farola, cuando el olor a lejía inundó mis sentidos. No había ninguna lavandería cerca, ninguna ventana abierta de la que pudiera emanar ese aroma químico y penetrante. El olor venía de mis recuerdos, tan potente y real que casi me hizo estornudar. Me vi a mí misma, 34 años más joven. Estaba en el pequeño y húmedo cuarto de una lavandería de barrio, de pie frente a una montaña de sábanas de hospital. Eran las 2 de la madrugada. Mi cuerpo entero era un mapa de dolor. La espalda me mataba, los pies estaban hinchados y mis manos estaban en carne viva, rojas, agrietadas, con la piel tan tirante que dolía al cerrar los dedos. El olor a lejía era mi perfume constante, impregnado en mi pelo, en mi ropa, en mi piel. Era mi segundo trabajo. Durante el día, era costurera en una pequeña fábrica. Por la noche, doblaba sábanas y toallas en aquella lavandería. Apenas dormía 4 horas, pero no me importaba. Cada moneda que ganaba era para él, para Mateo. En mi mente la imagen de la lavandería se disolvió y apareció otra. Nuestro pequeño apartamento de una sola habitación. Mateo, con apenas 8 años, yacía en la cama, su pequeño cuerpo temblando bajo una manta raída. Tenía una fiebre altísima, una de esas fiebres infantiles que aterrorizan a cualquier madre. Su frente ardía y sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban vidriosos y perdidos. Yo estaba a su lado, cambiándole los paños de agua fría en la frente. Acababa de llegar de la lavandería, agotada, pero toda mi fatiga se desvaneció al ver su sufrimiento. Con el dinero extra de esa semana, había podido comprar las medicinas que el médico había recetado y los ingredientes para hacerle una sopa de pollo, como la que mi madre me hacía a mí. Mientras la sopa se cocinaba a fuego lento, llenando el pequeño apartamento con un aroma de hogar y amor, me senté al borde de su cama. Él se movió, inquieto, y abrió los ojos. «Mamá», susurró con voz ronza. «Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí», le respondí, acariciando su pelo húmedo. Sus ojos se fijaron en mis manos mientras yo le ajustaba la manta. Vio las grietas, el enrojecimiento, la piel maltratada. Con una inocencia que me partió el alma, tomó una de mis manos con la suya, pequeña y febril. «Mamá, ¿te duelen las manos?», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Tragué saliva, luchando contra las lágrimas. No quería que él sintiera que era una carga. Ni siquiera entonces forcé una sonrisa. La sonrisa que todas las madres aprendemos a forzar. «No es nada, mi amor», le mentí suavemente. «Son manos de madre, están hechas para trabajar. Tu salud es mi única riqueza. Ahora descansa, que mamá te va a traer una sopita que te curará todos los males». Él sonrió débilmente y cerró los ojos, confiando ciegamente en mis palabras. Y en ese momento, mientras observaba su pecho subir y bajar con una respiración más tranquila, supe que todo el dolor, todo el agotamiento, todo el olor a lejía del mundo, valía la pena por esa pequeña sonrisa. Ahora, de pie en la acera fría,
La mujer de 62 años que era yo, se preguntó dónde había quedado ese niño. ¿En qué momento su gratitud se había convertido en desprecio? ¿Cuándo el amor incondicional que le di se había transformado en la fría contabilidad de un libro de gastos? El olor a lejía se desvaneció, reemplazado por el amargo aroma de la traición. Y por primera vez esa noche sentí el frío de verdad. Un frío que me calaba hasta los huesos y congelaba el alma. La maleta parecía pesar más a cada paso. Mis pies me guiaban automáticamente hacia el único lugar que se me ocurría. Un pequeño hostal barato en la parte vieja de la ciudad. Un lugar para almas perdidas y viajeros con poco presupuesto. Mientras caminaba, mi mente, como un proyector descontrolado, seguía mostrando escenas de una película que yo creía que era una historia de amor, pero que ahora se revelaba como una tragedia. La imagen de mis manos agrietadas por la lejía se desvaneció, y en su lugar apareció otra, igual de dolorosa. Me vi de pie frente al escaparate polvoriento de una casa de empeños. «Compro oro y joyas», decía un letrero de neón que parpadeaba con tristeza. Yo tenía 45 años. Mateo estaba en la universidad, estudiando empresariales. La carrera que Valeria le había convencido que era la única digna para alguien que aspiraba a ser alguien en la vida. Un día, llegó a casa emocionado. Había una oportunidad única, un curso de especialización en finanzas, impartido por un famoso economista. «Mamá, esto podría cambiarlo todo», me dijo, sus ojos brillando con ambición. «Pero cuesta una fortuna, no puedo pedírtelo». Por supuesto que no tenía que pedirlo. Yo se lo habría dado todo sin que abriera la boca. El problema era que yo no tenía nada que darle. Mis 2 trabajos apenas cubrían su matrícula, el alquiler de nuestro modesto apartamento y la comida. Durante días no pude dormir, dándole vueltas a la cabeza, buscando una solución donde no la había. Y entonces recordé la calla. Era una pequeña caja de madera de sándalo que había pertenecido a mi madre. Dentro, envueltos en un trozo de terciopelo desgastado, estaban sus pendientes de perlas. Eran pequeños, discretos, pero para mí eran el tesoro más grande del mundo. Eran lo único que me quedaba de ella, el único vínculo tangible con la mujer que me había enseñado a coser, a cocinar y a amar incondicionalmente. Mi padre se los había regalado en su primer aniversario de bodas. Recordaba a mi madre usándolos en cada ocasión especial, su rostro iluminado por una sonrisa. Sacar esa caja fue como profanar una tumba. Mis manos temblaban mientras abría la tapa. Allí estaban, brillando suavemente bajo la luz de la lámpara. Sentí que estaba traicionando a mi madre, vendiendo un pedazo de nuestra historia, de nuestro amor. Pero luego pensé en el futuro de Mateo, en sus ojos brillantes, en la promesa de una vida mejor para él. Y como siempre, el futuro de mi hijo pesó más que mi pasado. De pie frente a aquella casa de empeños, sentí una oleada de náuseas. El hombre detrás del mostrador, un tipo calvo con gafas gruesas, tomó los pendientes con una indiferencia brutal. Los examinó bajo una lupa, los pesó en una pequeña balanza digital y finalmente carraspeó. «Te doy 300 euros por ellos», dijo, sin mirarme a los ojos. Sabía que valían mucho más, sabía que me estaba robando. Pero yo no estaba en posición de negociar. Necesitaba el dinero, desesperadamente. «Está bien», susurré, mi voz apenas un hilo. Él contó los billetes con parsimonia y los deslizó sobre el mostrador. Mientras yo los recogía, vi cómo dejaba caer mis pendientes en una vulgar bolsa de plástico junto a un montón de anillos y cadenas rotas. Mi tesoro, reducido a chatarra. Corrí a casa, con los billetes apretados en mi puño. Cuando Mateo llegó, se los di. Su rostro se iluminó. «¡Mamá! ¡Lo conseguiste!» «¿Cómo?», preguntó asombrado. «Vendí unas cosillas viejas, sin importancia». Mentí, incapaz de confesar mi sacrilegio. Él me abrazó, un abrazo rápido, casi superficial. «Gracias, mamá, eres la mejor. Voy a contárselo a Valeria». Y salió corriendo por la puerta, con el teléfono ya en la mano, marcando el número de ella. No se dio cuenta de que mis ojos estaban llenos de lágrimas. No notó el vacío en mis manos,
que hasta hacía unas horas habían sostenido el último recuerdo de su abuela. No vio nada más allá de su propio triunfo. Ahora, arrastrando mi maleta por la acera rota, el recuerdo de su alegría egoísta me quemaba por dentro. Había vendido mi pasado para construir su futuro, y él, en pago, me había arrojado a la calle como si fuera un trasto viejo. Los 300 euros que me dieron por el alma de mi madre se habían convertido en las 30 monedas de plata de mi propia traición. Y el Judas, el que me había vendido por la promesa de un futuro brillante, era mi propio hijo. Finalmente llegué al hostal La Estrella Fugaz. El nombre era una cruel ironía. Mi estrella no era fugaz, se había extinguido por completo. El recepcionista nocturno, un joven con más acné que bigote, me miró con una mezcla de lástima y sospecha antes de darme la llave de una habitación en el tercer piso, sin ascensor. La habitación era un cubículo. Olía a humedad y a tristeza vieja. Había una cama con un colchón hundido, una silla desvencijada y una pequeña ventana que daba a un patio interior lleno de tuberías y ropa tendida. Dejé la maleta en el suelo y me senté en el borde de la cama. El silencio era total, roto solo por el goteo de un grifo en el baño. En ese silencio, mi mente no se detuvo. Si los recuerdos de la lejía y los pendientes eran cicatrices antiguas, profundas y dolorosas, lo que vino a continuación fue la herida abierta, la que todavía supuraba. Eran los pequeños desprecios, las humillaciones cotidianas que había sufrido desde que Mateo y Valeria se habían mudado a su lujoso apartamento, ese que yo, ingenua de mí, había creído que también sería mi hogar. La memoria más reciente y punzante era la de la sopa. Sucedió hacía apenas 2 semanas. Era un día gris y lluvioso. Mateo me había llamado por la mañana quejándose de un resfriado. «Me duele todo, mamá. Me siento fatal», se lamentó con esa voz de niño que siempre usaba cuando quería algo. Mi corazón de madre se activó al instante. «No te preocupes, mi vida. Te prepararé mi estofado de ternera, el que te cura todos los males», le prometí. Pasé toda la tarde en la cocina. Fui al mercado a comprar los mejores ingredientes, aunque eso significara gastar más de la cuenta. Piqué las verduras con esmero, doré la carne a la perfección y dejé que todo se cocinara a fuego lento durante horas, hasta que la casa se impregnó de ese aroma que para mí era el olor del amor. Cuando el estofado estuvo listo, lo metí en una fiambrera. Me abrigué bien y tomé 2 autobuses bajo la lluvia para llevárselo. Llegué a su casa empapada y tiritando, pero con una sonrisa en la cara, feliz de poder cuidar de mi hijo. Fue Valeria quien me abrió la puerta. Me miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose en mis zapatos mojados con una mueca de asco. «Soledad, qué sorpresa», dijo sin entusiasmo. «¿Qué haces aquí con este tiempo?» «Le he traído el estofado a Mateo, para su resfriado», dije, levantando la fiambrera como si fuera un trofeo. Valeria suspiró, un suspiro largo y teatral. «Ay, qué detalle. Pero no te hubieras molestado. Acabo de pedir sushi de nuestro restaurante japonés favorito. A Mateo le encanta, y es mucho más ligero que eso». Miró mi estofado como si fuera veneno. En ese momento, Mateo apareció por el pasillo, ya vestido con ropa de calle. No parecía enfermo en absoluto. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó, sorprendido. «Tu estofado», balbuceé, sintiéndome increíblemente estúpida. «Ah, sí, gracias. Pero es que Valeria ha pedido sushi», dijo, encogiéndose de hombros. «Bueno, ya que estás aquí, puedes dejarlo en la cocina. Quizás lo comamos mañana». Me condujeron a la cocina, un espacio enorme y moderno que parecía un laboratorio. Dejaron la fiambrera sobre la encimera de mármol, donde parecía un objeto alienígena. Y entonces, la humillación final. «Nosotros cenaremos en el comedor», dijo Valeria, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Por qué no te sientas aquí en la cocina y te comes un platito de tu estofado? Así entras en calor antes de volver a casa». Me quedé helada. Me estaban desterrando a la cocina, como a la servidumbre. Miré a Mateo, buscando una pizca de decencia, una protesta, pero él desvió la mirada. «Sí, mamá, come algo. No te vayas con el estómago vacío». No comí. Les dije que no tenía hambre.
Me dieron las gracias de nuevo, con la misma falta de sinceridad, y me acompañaron a la puerta. Mientras esperaba el autobús de vuelta, bajo la lluvia incesante, pude verlos a través de la ventana del comedor. Estaban riendo, compartiendo una bandeja de sushi, iluminados por la luz cálida de su hogar perfecto, y yo estaba fuera, en la oscuridad, con el corazón tan frío y pesado como la sopa que se enfriaba, olvidada, sobre la encimera de su cocina. Esa noche, en mi pequeño apartamento, lloré en silencio, no por el estofado, sino por el silencio de mi hijo, por su cobardía. Comprendí que no solo había perdido su respeto, sino que quizás nunca lo había tenido. Los primeros días en el hostal La Estrella Fugaz fueron un borrón de miseria. Apenas salía de la habitación. Me pasaba las horas sentada en la cama, mirando la pared desconchada, mientras las escenas de mi vida se repetían en mi cabeza en un bucle tortuoso. El hambre era un nudo sordo en mi estómago, pero la idea de comer me provocaba náuseas. Había adelgazado, y las ojeras bajo mis ojos eran 2 manchas moradas que delataban mis noches en vela. Sabía que no podía seguir así. El poco dinero que tenía se acabaría pronto, y entonces el abismo sería real. Con un esfuerzo sobrehumano, me obligué a salir. Necesitaba encontrar un lugar donde vivir, un techo, por humilde que fuera, que pudiera llamar mío. Recorriendo las calles más apartadas del centro, encontré un anuncio clavado en un poste. Se alquila habitación. El número me llevó a un edificio antiguo, con la fachada desgastada y un persistente olor a guiso en la escalera. La puerta me la abrió una mujer que parecía sacada de otra época. Tendría unos 65 años, el pelo blanco recogido en un moño desordenado y un delantal manchado de harina sobre un vestido de flores. Sus ojos, pequeños y vivaces, me escanearon de arriba abajo sin disimulo. ¿Vienes por la habitación?, preguntó con una voz ronca y potente. Asentí en silencio. Pasa, pasa. No te quedes ahí como un pasmarote. Me llamo Carmen, y esta es mi casa. La habitación era pequeña, pero estaba limpia y tenía una ventana que daba a la calle. Comparada con el cubículo del hostal, me pareció un palacio. No es mucho, pero el alquiler es barato y no doy la lata, dijo Carmen, apoyando las manos en sus amplias caderas. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué te ha pasado para que tengas esa cara de funeral? Su franqueza me desarmó. Normalmente me habría cerrado en banda, pero había algo en su mirada, una mezcla de curiosidad y una extraña calidez que me hizo hablar. No sé por qué, quizás por la desesperación, quizás porque necesitaba que alguien, quien fuera, escuchara mi historia. Le conté todo. Se lo conté sentadas en su cocina, que olía maravillosamente a pan recién hecho. Le hablé de Mateo, de Valeria, de la casa, del estofado, de los pendientes de mi madre. Hablé y hablé. Y por primera vez, las lágrimas que había contenido durante días empezaron a brotar, silenciosas al principio, y luego en sollozos que me sacudían el cuerpo entero. Carmen no me interrumpió. Me escuchó con una atención feroz, asintiendo de vez en cuando. Me puso delante una taza de manzanilla caliente y un trozo de bizcocho casero. Cuando terminé, agotada y vacía, ella se quedó en silencio por un momento, mirándome fijamente. Luego, golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que la taza de manzanilla diera un respingo. «¡Sinvergüenzas!», rugió, y su voz llenó la pequeña cocina. «¡Sanguijuelas! ¡Malnacidos! ¿Echar a su propia madre a la calle? Hay que tener el alma más negra que el carbón». Su ira era tan genuina, tan visceral, que me quedé atónita. Era la ira que yo debería haber sentido, la furia que yo había ahogado bajo capas de dolor y autocompasión. «Pero es mi hijo, Carmen», susurré, como una excusa. «Tu hijo», espetó ella, inclinándose sobre la mesa. «Un hijo que te trata así no es un hijo, es un verdugo. Y tú, Soledad, perdóname que te lo diga, pareces tonta, dejándote pisotear de esa manera, llorando por unos desagradecidos que no merecen ni el aire que respiran». Sus palabras eran duras, como bofetadas, pero extrañamente no me hirieron. Al contrario, sentí como si estuvieran sacudiendo el letargo que se había apoderado de mí.
Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro de la cocina, gesticulando con una cuchara de palo que había cogido de un bote. Escúchame bien, Soledad. La vida me ha enseñado una cosa. La dignidad no es un regalo que te dan los demás. No es algo que puedas mendigar. Es un derecho. Y a veces, cuando te la quieren quitar, tienes que pelear por ella como una leona. Tienes que enseñar los dientes y rugir, aunque por dentro estés temblando de miedo. Se detuvo frente a mí y me señaló con la cuchara. Tú tienes que empezar a rugir, amiga mía. Deja de lloriquear por el pasado y empieza a pensar en cómo vas a recuperar lo que es tuyo. No la casa, ni el dinero. Tu respeto, tu puta dignidad. Me quedé mirándola, con la boca abierta. Nadie me había hablado así en la vida. Su energía, su furia, su lenguaje soez y su aplastante sentido común fueron como un electroshock. Por primera vez en muchos días, la niebla de mi dolor empezó a disiparse y en su lugar sentí nacer algo nuevo. Una pequeña brasa, débil pero insistente. Una chispa de furia. Ese día, no solo encontré un techo, encontré una amiga. Y lo más importante, empecé a encontrarme a mí misma. Me instalé en la pequeña habitación de la casa de Carmen. Era un santuario de paz después del infierno que había vivido. Por las mañanas, el aroma del pan, horneándose en la panadería de Carmen, que estaba en la planta baja del edificio, se colaba por mi ventana y me recordaba que la vida seguía, que había placeres sencillos que aún existían. Carmen se convirtió en mi sombra y mi ancla. Me obligaba a comer, me sacaba a pasear y me llenaba los oídos con sus filosofías de vida directas y sin adornos. Sin embargo, a pesar de su compañía, la angustia seguía siendo mi compañera más fiel, sobre todo por las noches. El futuro era un muro negro e infranqueable. Mis ahorros eran ridículos y la perspectiva de encontrar trabajo a mi edad era desoladora. Un martes por la tarde, mientras volvía del mercado con un par de verduras para la cena, pasé por delante de una pequeña administración de lotería. Era un local estrecho y algo anticuado. Y entonces, un viejo hábito, casi un tic nervioso que había desarrollado a lo largo de los años, se apoderó de mí. Comprar lotería era mi pequeño vicio secreto, mi pecado inofensivo. Empezó hace muchos años, en las épocas más duras, cuando el dinero no alcanzaba. Cada semana compraba un solo décimo, siempre el mismo número, terminado en 47, el año en que nací. No era una ludopatía, ni mucho menos. Era un ritual. Era la compra de un sueño por un par de euros. Era la posibilidad, por remota que fuera, de que un golpe de suerte pudiera cambiarlo todo. Nunca se lo había contado a nadie, ni siquiera a Mateo. Él lo habría considerado una estupidez, un derroche de dinero que no teníamos. Para mí, era una forma de mantener viva una pequeña llama de esperanza en la más absoluta oscuridad. Entré en la administración casi por inercia. El hombre detrás del cristal blindado me reconoció. ¿El de siempre, Soledad?, preguntó. Asentí. Le di las monedas que había contado y él me deslizó el décimo por la ranura. Lo tomé, lo doblé cuidadosamente y, como siempre, lo escondí en un pequeño bolsillo secreto con cremallera que yo misma había cosido en el forro de mi viejo monedero. Era mi pequeño tesoro, mi billete a un mundo de fantasía donde las deudas no existían y los sueños se cumplían. Esa noche, después de cenar una sopa de verduras con Carmen, me retiré a mi habitación. Encendí el pequeño televisor de segunda mano que había en una esquina. Estaban retransmitiendo el sorteo de la Lotería Nacional. Normalmente, ni siquiera lo veía. Comprobaba el número al día siguiente en el periódico. Pero esa noche, por alguna razón, me quedé mirándolo. Los niños de San Ildefonso cantaban los números con sus voces monótonas. Yo escuchaba sin prestar demasiada atención, con la mente en otra parte. Y entonces cantaron el premio gordo. 14.347. Cantó uno de los niños. Mi corazón dio un vuelco. 14.347. Mi número. No puede ser, susurré. Debo haber oído mal. Pero entonces el número apareció en la pantalla, en letras grandes y doradas. 14.347.
Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me levanté de la cama, mis manos temblando de una forma tan violenta que apenas podía controlarlas. Saqué el monedero de mi bolso, mis dedos torpes luchando con la cremallera del bolsillo secreto. Allí estaba, el pequeño trozo de papel. Lo desdoblé. 14.347. No era un sueño, no era una alucinación, era real. Me senté de golpe en la cama, con el billete en la mano, mi respiración agitada. 10 millones de euros, el premio gordo. La cantidad era tan absurdamente grande que mi cerebro no podía procesarla. Y entonces, en medio de la conmoción, el primer pensamiento claro que tuve no fue de alegría, fue de pánico. Un pánico abrumador seguido de un sentimiento de culpa tan intenso que me dobló por la mitad. Debo dárselo a Mateo, pensé. La idea fue instantánea, un reflejo condicionado por décadas de sacrificio. Esto solucionará todos sus problemas. Podrá pagar sus deudas, darle a Valeria la vida que quiere, asegurar el futuro de mi nieto. Ya me veía llamándolo por teléfono, escuchando su voz llena de asombro y gratitud. Me imaginaba su abrazo, esta vez sincero, y sus palabras. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Pero justo cuando la imagen se formaba en mi mente, otra, mucho más poderosa y cruel, la borró de un plumazo. La cara de mi hijo, contraída por el desprecio, y su voz, fría y cortante, resonando en mi cabeza como un eco eterno. Eres una carga inútil. El billete de lotería en mi mano de repente se sintió pesado, como una piedra. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, pero no eran lágrimas de felicidad, eran lágrimas de rabia, de dolor, de una confusión tan profunda que me desgarraba por dentro. El universo me había dado la solución a todos los problemas de mi hijo, justo después de que él me hubiera demostrado que yo no era más que un problema para él. Lloré durante horas, abrazada a ese pequeño trozo de papel que representaba, al mismo tiempo, mi salvación y mi más terrible dilema. Pasé la noche en un estado de duerme-vela, con el billete de lotería escondido bajo la almohada, como si temiera que alguien pudiera entrar y robármelo. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Mateo. A veces era el niño de 8 años que me miraba con adoración. Otras, era el hombre de 36 que me llamaba carga inútil. Me desperté a la mañana siguiente con una certeza. No podía decidir esto sola. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que no solo entendiera de leyes, sino que también entendiera mi historia. Solo había una persona en el mundo que encajaba en esa descripción: don Ricardo. Don Ricardo era mucho más que un abogado. Había sido el mejor amigo de mi difunto esposo Carlos. Eran como hermanos. Cuando Carlos murió, Ricardo se convirtió en una especie de figura paterna para Mateo y en un pilar para mí. Sin embargo, a medida que Mateo creció y cayó bajo la influencia de Valeria, se fue distanciando de él. Ese hombre es del pasado, mamá. Es un abogado de barrio. Nosotros necesitamos gente con más visión, solía decir Mateo. La realidad era que a Valeria no le gustaba la forma directa y honesta en que Ricardo a veces los miraba. Busqué su número en una vieja agenda. Su despacho seguía estando en el mismo sitio, en un edificio antiguo del centro. Llamé con manos temblorosas. Despacho de abogados de Ricardo Vega, dígame, contestó una voz joven. Quisiera hablar con don Ricardo, por favor. Soy Soledad Ramírez. Hubo una pausa. Soledad, qué alegría. Soy yo, Ricardo. No me llames de usted, por el amor de Dios. ¿Cómo estás? Hace siglos que no sé nada de ti. Su voz cálida y familiar fue un bálsamo para mi alma atormentada. Le dije que necesitaba verlo urgentemente, que era un asunto muy delicado. Me dio cita para esa misma tarde. El despacho de don Ricardo olía a libros viejos, a madera y a confianza. Él me recibió con un abrazo que me supo ahogar. A sus 70 años, mantenía una postura erguida y una mirada increíblemente lúcida detrás de sus gafas de montura de care. Nos sentamos en su oficina, rodeados de estanterías llenas de códigos y leyes. Y una vez más, como había hecho con Carmen, lo conté todo. La humillación, el destierro, el dolor. Y finalmente, con un nudo en la garganta, saqué el billete de lotería de mi monedero,
y lo puse sobre su escritorio de caoba. Don Ricardo escuchó en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la preocupación, y finalmente a una ira contenida que le hizo apretar los puños sobre la mesa. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Soledad. No tengo palabras, dijo con voz grave. Echar a su madre a la calle. Carlos se revolvería en su tumba si supiera en lo que se ha convertido su hijo. Se quedó pensativo un momento, mirando el billete de lotería como si fuera un artefacto peligroso. Y ahora esto. El universo tiene un sentido del humor muy macabro. No sé qué hacer, Ricardo, confesé. Una parte de mí quiere dárselo todo, para que me perdone, para que volvamos a ser una familia. Ricardo se puso las gafas y me miró con una intensidad que me atravesó. Soledad, escúchame con atención. Lo primero que vamos a hacer es cobrar este billete y poner el dinero a buen recaudo. Crearemos un fideicomiso a tu nombre. Nadie, y digo nadie, podrá tocar un solo céntimo sin tu autorización expresa. Lo segundo, y más importante, no vas a tomar ninguna decisión precipitada. Ese dinero te da algo que no has tenido en 30 años. Poder. El poder de elegir. No lo malgastes por un sentimiento de culpa que no te corresponde. Mientras estábamos allí, planeando los primeros pasos, mi teléfono móvil, un modelo antiguo y sencillo, empezó a sonar. Miré la pantalla. Era Mateo. Mi corazón se encogió. Le enseñé el teléfono a Ricardo. Él asintió. Contesta. Pon el altavoz. Obedecí. Mamá, dijo la voz de Mateo. Sonaba melosa, falsamente preocupada. ¿Dónde estás? Llevo días intentando localizarte. Estábamos muy preocupados. ¿Preocupados? La palabra me sonó a insulto. Estoy bien, Mateo. ¿Qué quieres? Respondí, mi voz más fría de lo que esperaba. Bueno, verás. Ha surgido una oportunidad de negocio increíble, una inversión segura, pero necesito liquidez. He estado pensando, la casa en la que vivimos, aunque está a mi nombre, tú aportaste una buena parte para la entrada. Si firmaras unos papeles, solo un trámite, podría usarla como aval para conseguir un préstamo. Sería nuestro futuro, mamá, para todos. Miré a don Ricardo. Su rostro era una máscara de furia helada. Me hizo un gesto para que colgara. Lo pensaré, Mateo. Adiós, dije, y corté la llamada. El silencio en el despacho era absoluto. Ya no había dilema, ya no había duda. La llamada de mi hijo no había sido una rama de olivo, sino la pala con la que él mismo había terminado de cavar la tumba de mi amor. Bien, dijo don Ricardo, con una calma aterradora. Ahora ya sabemos a qué atenernos. Empecemos a trabajar. Es hora de que Soledad Ramírez empiece a pensar en Soledad Ramírez. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad que me mantuvo a flote, impidiendo que me hundiera en el mar de la traición. Don Ricardo fue mi general y yo su soldado más disciplinado. Fuimos juntos a la entidad bancaria, cobramos el premio, y tal como él había planeado, el dinero se transfirió a un fideicomiso con unas cláusulas tan férreas que ni el mejor ladrón del mundo podría haberlo tocado. Por primera vez en mi vida, vi un extracto bancario con mi nombre seguido de una cifra con 7 ceros. La sensación no fue de euforia, sino de un vértigo extraño, como asomarse a un precipicio. Ahora, Soledad, el primer paso es la seguridad y la independencia, me dijo Ricardo. No puedes seguir viviendo en una habitación de alquiler. Necesitas tu propio espacio, un lugar donde nadie pueda molestarte. Me negué a comprar una mansión. La idea me parecía obscena. Lo que yo anhelaba no era lujo, era paz. Buscamos y encontramos un apartamento discreto pero elegante en un buen barrio, un lugar tranquilo con un pequeño balcón lleno de sol. Lo compré y lo pagué al contado. La sensación de firmar la escritura, de ser la dueña absoluta de mi propio techo, fue más embriagadora que cualquier champán. Carmen, por supuesto, fue mi cómplice en esta nueva etapa. Cuando le conté lo del billete de lotería, primero se quedó sin habla, y luego soltó la carcajada más sonora que le había oído nunca. Toma ya, si es que Dios aprieta, pero no ahoga, y a ti te ha soltado la lotería entera, hija mía.
exclamó, dándome un abrazo de oso que casi me rompe las costillas. Ella fue quien me arrastró, literalmente, a un centro comercial por primera vez en mi vida. Yo siempre había comprado mi ropa en mercadillos o tiendas de segunda mano. Entrar en aquellas boutiques con luces brillantes y dependientas impecables me hacía sentir como una impostora. «Vamos, Soledad, endereza esa espalda», me ordenó Carmen. «Ahora eres una mujer rica, tienes que parecerlo, aunque sea solo para fastidiar a la estirada de tu nuera». Me probé vestidos, pantalones, blusas. Al principio me sentía ridícula. Las telas suaves, los cortes elegantes, no parecía yo. Pero poco a poco, al mirarme en el espejo, empecé a ver a una mujer diferente. No era la madre de Mateo, no era la viuda de Carlos, era Soledad. Una mujer con un corte de pelo favorecedor, con un abrigo de lana de buena calidad que le sentaba como un guante. El momento clave ocurrió en una zapatería. Vi unos botines de piel, de un color coñac precioso. Eran caros, absurdamente caros para mis antiguos estándares. Los tuve en la mano y estuve a punto de devolverlos a su estante, la culpa y la costumbre luchando en mi interior. Pero entonces recordé los pies hinchados después de turnos de 16 horas. Recordé los zapatos rotos que remendaba con pegamento para poder comprarle a Mateo las zapatillas de marca que él quería. Miré a Carmen. Ella entendió mi lucha interna. Simplemente asintió, con una pequeña sonrisa. «Cómpratelos», me susurró. «Te los mereces. Te los has ganado con cada gota de sudor y cada lágrima». Y lo hice. Salí de la tienda con la caja en una bolsa elegante y sentí una oleada de poder. No era el poder del dinero. Era el poder de la autoafirmación. El poder de, por primera vez en mi vida, ponerme a mí misma en primer lugar. Era una sensación nueva, embriagadora y absolutamente maravillosa. Comencé a cuidarme. Me apunté a clases de yoga, algo que siempre había querido hacer. Al principio, mi cuerpo estaba rígido, anquilosado por años de trabajo físico y tensión. Pero con cada estiramiento, con cada respiración profunda, sentía que no solo estaba desentumeciendo mis músculos, sino también mi alma. Un día, mientras me miraba en el gran espejo del estudio de yoga, apenas me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada tenía la espalda más recta, la mirada más serena y una pequeña sonrisa en los labios. Todavía había tristeza en mis ojos. Sí, la herida de la traición de mi hijo era demasiado profunda para sanar tan rápido. Pero ya no era la mirada de una víctima. Era la mirada de una superviviente. Estaba dando los primeros pasos, no como una mujer rica, sino como una reina recuperando su reino perdido, el reino de sí misma. Mi nueva vida transcurría en una calma casi irreal. Me había acostumbrado a la comodidad de mi nuevo apartamento, al placer de un café por la mañana en mi balcón soleado y a la compañía leal de Carmen. Sin embargo, sabía que esta era solo la calma que precede a la tormenta. No había vuelto a tener noticias de Mateo desde su infame llamada pidiéndome que hipotecara la casa, pero sentía su presencia como una sombra acechante. Sabía que no se rendiría tan fácilmente. Una tarde, recibí una llamada de don Ricardo. Su voz sonaba diferente, contenía una mezcla de seriedad y una excitación apenas disimulada. «Soledad, tengo noticias interesantes», dijo. «Necesito verte». Acudí a su despacho esa misma tarde. Él me esperaba con una carpeta sobre la mesa. «¿Recuerdas que te dije que investigaría un poco la situación financiera de tu hijo?», comenzó. Asentí. «Bueno, pues mis contactos me han confirmado lo que sospechábamos. Mateo y Valeria no nadan en la abundancia, precisamente. Viven muy por encima de sus posibilidades. Tienen préstamos, deudas de tarjetas de crédito, están ahogados. La oportunidad de negocio de la que te habló era, en realidad, un intento desesperado por conseguir dinero para tapar agujeros». La noticia no me sorprendió, pero aún así me dolió. El castillo de naipes que habían construido se estaba desmoronando. «Pero eso no es lo más interesante», continuó don Ricardo, inclinándose hacia adelante. «Lo más interesante es esto». Abrió la carpeta.
Dentro había documentos, planos y fotografías de un edificio que yo reconocí al instante. Era el Residencial Altamira, el lujoso y moderno bloque de apartamentos donde vivían Mateo y Valeria. La sociedad propietaria del edificio, explicó Ricardo, una pequeña constructora familiar, ha tenido problemas. Están al borde de la quiebra y necesitan vender sus activos urgentemente. Están vendiendo el edificio entero y lo están vendiendo a un precio por debajo del mercado para conseguir liquidez rápida. Me quedé mirando los papeles, sin entender a dónde quería llegar. Don Ricardo me miró por encima de sus gafas y vi un brillo travieso en sus ojos. Soledad, ¿qué te parecería convertirte en casera? Tardé unos segundos en procesar la enormidad de su sugerencia. ¿Comprar el edificio? Tartamudeé. Exactamente, dijo él. Pero no lo comprarías tú. Crearemos una sociedad de inversión inmobiliaria, una empresa fantasma con un nombre completamente anónimo. Yo figuraré como el administrador. Nadie, absolutamente nadie, sabrá que tú eres la verdadera propietaria. Comprarás el edificio y te convertirás, de la noche a la mañana, en la casera de tu hijo y tu nuera. La idea era tan audaz, tan maquiavélica, tan absolutamente aterradora y, al mismo tiempo, tan deliciosamente justa, que me dejó sin aliento. La imagen de Valeria, con su aire de superioridad, quejándose de la comunidad de vecinos. La imagen de Mateo, presumiendo de vivir en el mejor edificio de la zona. Y yo, la carga inútil, siendo la dueña silenciosa de todo su mundo. Era una venganza poética. Una venganza servida no en un plato frío, sino en una escritura de propiedad. ¿Podemos hacerlo?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Podemos y lo haremos, afirmó don Ricardo con una sonrisa de satisfacción. Será la inversión más rentable de tu vida, y no me refiero solo al dinero. El plan se puso en marcha con una celeridad y una precisión militares. Don Ricardo movió sus hilos, negoció con la constructora y una semana después la transacción se completó. En algún registro mercantil, una empresa llamada Inversiones Vega del Sur S.L. se convirtió en la nueva propietaria del Residencial Altamira, y yo, Soledad Ramírez, la mujer a la que habían echado a la calle, me convertí en la dueña silenciosa del castillo en el que vivían mis verdugos. Ahora solo tenía que esperar. Sabía que la tensión financiera de Mateo y Valeria, sumada a su arrogancia, les haría cometer un error, y yo estaría allí, esperando en las sombras, no como una madre dolida, sino como una propietaria con un contrato en la mano. La partida de ajedrez había comenzado, y yo acababa de mover a mi reina. Pasaron varias semanas. La vida continuaba en su nueva y tranquila normalidad. Me dediqué a decorar mi apartamento, a mis clases de yoga y a largas conversaciones con Carmen en su panadería, pero a pesar de la calma exterior, yo vivía en un estado de expectación. Sabía que la siguiente jugada en el tablero de ajedrez no tardaría en llegar. Y llegó como esperaba, en forma de llamada telefónica. Era Valeria. Su voz, al otro lado de la línea, era irreconocible. Había sustituido su tono cortante y condescendiente por una dulzura empalagosa, tan falsa que casi podía saborearla. «¿Soledad? Querida, ¿cómo estás?», canturreó. «Te hemos echado tanto de menos. Mateo y yo no dejamos de pensar en ti». Me limité a escuchar, sin decir nada, dejando que se enredara en su propia red de mentiras. «Hemos sido unos tontos, Soledad. Lo que pasó el otro día fue por el estrés. Ya sabes, el bebé, los gastos, estábamos fuera de nosotros. Pero tú eres la madre de Mateo, eres nuestra familia, y te necesitamos. Ahora me necesitaban. Qué interesante. Escucha», continuó, su voz bajando a un tono confidencial. «Hemos oído por ahí. Bueno, algunos rumores. Dicen que te ha ido bien, que has tenido un golpe de suerte. Nos alegramos tanto por ti, de verdad. Te lo mereces más que nadie». Así que los rumores habían empezado a circular. Probablemente, algún vecino curioso me había visto salir de una tienda cara o entrar en mi nuevo edificio. La noticia,
aunque distorsionada, había llegado a sus oídos. Para demostrarte que lo sentimos de verdad, dijo, llegando finalmente al grano, queremos invitarte a cenar al mejor restaurante de la ciudad. Sin excusas, queremos celebrar tu nueva vida y que nos perdones. ¿Qué me dices? Era una trampa tan obvia que resultaba casi insultante. Una cena de reconciliación para tantear el terreno, para calibrar el tamaño de mi golpe de suerte y para empezar a tejer su plan para conseguir una parte del pastel. Mi primer instinto fue negarme, mandarles al diablo, pero entonces recordé el plan de don Ricardo. Recordé que yo era la dueña silenciosa y una sonrisa, la primera sonrisa maliciosa en mis 62 años de vida, se dibujó en mis labios. Claro, Valeria. Me encantaría, respondí, imitando su tono dulce. Será maravilloso volver a veros. Colgué el teléfono y llamé inmediatamente a don Ricardo para contarle la novedad. Él se rió. Perfecto, la arrogancia es el cebo más efectivo. Han mordido el anzuelo. Ahora, Soledad, tienes que prepararte. Esta no es una cena familiar, es una batalla. Tienes que ir allí no como la madre humillada, sino como la mujer poderosa que eres ahora, serena, elegante, impenetrable. El día de la cena, me preparé como si fuera a la guerra. Elegí un vestido negro, sencillo pero de un corte impecable. Me puse los botines de piel color coñac, mis pequeños trofeos de independencia, un poco de maquillaje, el pelo bien peinado. Cuando me miré al espejo, vi a una extraña. Una mujer elegante, con una mirada tranquila pero indescifrable. Era mi armadura. Llegué al restaurante, un lugar ostentoso con camareros de pajarita y precios astronómicos. Ellos ya estaban en la mesa. Mateo se levantó torpemente para saludarme. Valeria me dio 2 besos al aire, su perfume caro invadiéndome. «¡Estás radiante, Soledad!», exclamó Valeria, sus ojos recorriéndome de arriba abajo, calculando el precio de mi ropa, de mi bolso. «Gracias. Me siento muy bien», respondí con calma. La cena comenzó. Fue una obra de teatro de la hipocresía. Me preguntaron por mi nueva vida, por mi apartamento nuevo. Respondí con vaguedades, con sonrisas enigmáticas. Les dejé hablar, les dejé exponerse. Hablaron de sus supuestos éxitos, de sus planes de futuro, de lo maravilloso que sería todo cuando naciera el bebé. Y entre líneas, la misma cantinela, el dinero, los gastos, lo difícil que era todo. Yo comía despacio, saboreando cada bocado, no de la comida, sino de la situación. Estaba tranquila, estaba en control. Ellos creían que me estaban tendiendo una emboscada, sin saber que eran ellos los que habían caminado directamente hacia la boca del lobo. Y el lobo, esa noche, llevaba un vestido negro y una sonrisa serena. La cena avanzaba al ritmo de una farsa bien ensayada. Mateo y Valeria desplegaban todo su arsenal de encantos falsos, mientras yo me mantenía en mi papel de esfinge sonriente. Habían pedido el vino más caro de la carta y no paraban de llenar mi copa, quizás con la vana esperanza de que el alcohol me soltara la lengua. Finalmente, después del plato principal, Mateo carraspeó, se ajustó el nudo de la corbata y adoptó la expresión más seria y compungida que pudo fingir. Era el momento que ambos habían estado esperando. «Mamá», comenzó, con un tono grave, «tenemos que ser sinceros contigo. Las cosas no van tan bien como aparentan. Tenemos algunas dificultades financieras». Valeria asintió, componiendo una expresión de mártir. «Con el bebé en camino, los gastos son enormes. El apartamento, el coche, todo es tan caro. Estamos ahogados, Soledad. La verdad es que no sabemos cómo vamos a salir de esta». Puso una mano sobre su vientre, un gesto calculado para despertar mi instinto maternal y mi compasión. Me quedé en silencio, mirándolos. Les di el espacio para que continuaran, para que se hundieran un poco más en su propio fango. Y por eso, continuó Mateo, inclinándose sobre la mesa, como si fuera a revelarme un secreto de estado, pensábamos que quizás tú, ahora que la suerte te sonríe, podrías ayudarnos. Un préstamo, mamá, solo para salir del paso. Te lo devolveríamos todo,
Con intereses si quieres. Somos familia. Al fin y al cabo, familia. Esa palabra de nuevo, usada como un arma, como una llave para abrir mi cartera. Estaba a punto de responder, de empezar a desenmascararlos lentamente, cuando una figura se acercó a nuestra mesa. Era don Ricardo, impecablemente vestido con un traje oscuro, su pelo blanco peinado hacia atrás, emanaba una autoridad tranquila que hizo que las conversaciones de las mesas cercanas bajaran de volumen. «Buenas noches», dijo con una voz clara y firme. «¿Señor Mateo Ramírez? ¿Señora Valeria de Ramírez?» Mateo y Valeria se quedaron helados, mirándolo con una mezcla de sorpresa y alarma. «Sí, somos nosotros», respondió Mateo desconcertado. «¿Quién es usted?» «Mi nombre es Ricardo Vega», se presentó don Ricardo sin siquiera mirarme. «Soy el representante legal de Inversiones Vega del Sur, la nueva sociedad propietaria del edificio residencial Altamira». Pude ver cómo el color desaparecía del rostro de Mateo. Valeria abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. «Lamento interrumpir su cena», continuó don Ricardo con una cortesía glacial, «pero tengo un asunto urgente que comunicarles». Con un movimiento deliberado, sacó un sobre blanco y grueso de su maletín y lo depositó sobre la mesa, justo al lado de la botella de vino caro. «Esta es una notificación oficial. Según nuestros registros, ustedes adeudan 3 meses de alquiler y gastos de comunidad. El impago reiterado constituye un incumplimiento grave de su contrato de arrendamiento». El silencio que siguió fue atronador. El aire se podía cortar. Valeria fue la primera en reaccionar, su voz un chillido agudo y estridente. «¿Qué? Eso es imposible. Es un error. Hablaremos con el dueño. Exijo hablar con el dueño de esa empresa». Don Ricardo esbozó una sonrisa casi imperceptible, una obra maestra de la ironía. «Me temo que eso no será posible. La dueña de la sociedad es una persona muy discreta y prefiere que todos los asuntos se traten a través de mí, su representante legal». Hizo una pequeña pausa, saboreando el momento. «Por cierto, les envía sus saludos». Mateo, que había estado mudo, finalmente logró hablar. «Pero, ¿3 meses? ¿Desalojo? No pueden hacer esto. Nos darán un plazo». «Por supuesto», concedió don Ricardo. «La ley es la ley. Como se detalla en la notificación, tienen un plazo de 30 días para abonar la totalidad de la deuda o, en su defecto, para desalojar la propiedad. Si no cumplen, iniciaremos el procedimiento de desahucio por vía judicial. Que tengan una buena noche». Hizo una leve inclinación de cabeza y se dio la vuelta, caminando con la misma calma con la que había llegado, dejando tras de sí un campo de batalla devastado. Mateo y Valeria me miraron. Sus rostros eran un poema de horror, incredulidad y pánico. Y en sus ojos, por primera vez, vi una pregunta aterradora que empezaba a formarse en sus mentes. Fue entonces cuando yo, que había permanecido en un silencio absoluto durante toda la escena, tomé mi copa de vino, la levanté ligeramente a modo de brindis y les dediqué la sonrisa más dulce y serena de la que fui capaz. El juego acababa de terminar y era jaque mate. El caos que siguió a la partida de don Ricardo fue un espectáculo digno de verse. Valeria, que había perdido todo su aplomo, temblaba de rabia. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el sobre que contenía la notificación. Mateo, por su parte, parecía una estatua de cera, su rostro pálido y sus ojos fijos en mí, con una expresión de terror que empezaba a transformarse en una sospecha monstruosa. «Esto es una pesadilla», siseó Valeria, su voz temblorosa. «Alguien nos ha tendido una trampa. Ese abogado. Y tú sabías que iba a venir». Se giró hacia mí, sus ojos lanzando chispas. Yo seguía en silencio, saboreando mi pequeño sorbo de vino. La calma era mi mejor arma y su desesperación mi mayor victoria. «Di algo», gritó Mateo, golpeando la mesa con el puño cerrado. La vajilla tembló. «Tú tienes algo que ver con esto. ¿Quién es esa gente? ¿Inversiones Vega del Sur? Nunca he oído hablar de ellos». Dejé la copa sobre la mesa con un movimiento lento y deliberado.
El tintineo del cristal contra el mantel de lino fue el único sonido durante un par de segundos. Los miré a ambos, primero a uno, luego al otro, manteniendo el contacto visual hasta que fueron ellos quienes apartaron la mirada. «Tenéis razón», dije finalmente, mi voz tranquila pero con un filo de acero. «Yo tengo algo que ver con esto». «¿Qué?», exclamó Valeria. «¿Los conoces? ¿Puedes hablar con ellos? Diles que ha sido un error, que pagaremos». Su arrogancia se había evaporado, dejando al descubierto una patética desesperación. Negué lentamente con la cabeza. «No puedo decirles que ha sido un error porque no lo es, y no puedo pedirles que os den más tiempo, porque la decisión ya está tomada». «¿Qué decisión? ¿De qué estás hablando?», preguntó Mateo, su voz un hilo. Me incliné ligeramente hacia adelante, bajando la voz a un susurro confidencial, obligándolos a esforzarse para oírme. «Hablo de la decisión que tomó la dueña de Inversiones Vega del Sur. Veréis, es una mujer que ha aprendido un par de cosas últimamente. Ha aprendido, por ejemplo, que es mejor invertir en ladrillo que en afectos que no se valoran». La confusión en sus rostros era total. No entendían nada, y yo estaba disfrutando inmensamente de su ignorancia. «Me llamasteis carga», continué, mi voz subiendo un poco de tono, pero sin perder la calma. «Pues bien, resulta que una carga no suele ser dueña del techo bajo el que dormís. Me llamasteis inútil. Curioso, porque una persona inútil no suele tener el poder de firmar una orden de desalojo». El entendimiento finalmente amaneció en los ojos de Mateo. Fue como ver una ola de horror puro recorrer su cuerpo. Abrió la boca para decir algo, pero se ahogó con sus propias palabras. Valeria, sin embargo, todavía se negaba a creerlo. «No, estás mintiendo. Es imposible. Tú no tienes nada. Eres una simple limpiadora». Terminé la frase por ella, con una sonrisa gélida. Sí, lo era. Pero la vida a veces da giros inesperados, como ganar la lotería, por ejemplo. La confesión cayó sobre la mesa como una bomba. Valeria se quedó boquiabierta, su rostro una máscara de codicia y arrepentimiento. La lotería, el golpe de suerte, era verdad, y ellos la habían tratado como a una criada. «Y antes de que penséis que podéis reclamar algo», añadí, anticipándome a sus pensamientos, «dejadme que os cuente otra cosa. La dueña de vuestro edificio también es una mujer muy bien informada». Miré directamente a Valeria. «Sabe, por ejemplo, que no solo debéis 3 meses de alquiler, sabe que debéis hasta el alma a los bancos, sabe que vuestro coche de lujo es de leasing y que estáis a punto de perderlo, sabe que las joyas que luces, Valeria, son imitaciones baratas». Valeria se llevó una mano al collar, como si mis palabras la hubieran quemado. «¿Cómo? ¿Cómo sabes todo eso?», balbuceó Mateo. «Digamos que tengo una fuente a la que tratasteis tan mal como a mí». Hice una pausa dramática. «Tu prima Beatriz, Valeria. Resulta que las personas a las que humillas a veces están deseando compartir tus secretos cuando alguien les ofrece una oreja amiga y una pequeña compensación por sus problemas financieros». Ese fue el golpe de gracia. La revelación de la traición dentro de su propio círculo íntimo, de su propia familia, fue demasiado para Valeria. Su rostro se descompuso en una mueca de pura rabia y humillación. La máscara de la esposa perfecta, de la mujer de alta sociedad, se había hecho añicos, revelando a la impostora desesperada que había debajo. Me levanté de la mesa, dejando un billete de 100 euros para pagar mi parte de la cena. «Tenéis 30 días», dije, mi voz ahora resonando con una autoridad que nunca antes había poseído. «Yo, en vuestro lugar, empezaría a hacer cajas». «Ah, y Mateo», me detuve y lo miré por última vez. «Acabas de recibir la lección más importante de tu vida, una que yo, tu inútil madre, he tenido el placer de enseñarte. Nunca subestimes a la persona a la que has pisoteado. A veces resulta que está de pie sobre un billete de lotería premiado». Y con eso me di la vuelta y salí del restaurante, dejando atrás los restos humeantes de sus vidas de mentira. Por primera vez, no sentía dolor, ni rabia, ni tristeza, solo sentía paz. Y el dulce, sabor de la justicia. La venganza, descubrí, era un plato que,
aunque se sirve frío, deja un regusto amargo. La noche de la cena en el restaurante sentí una euforia salvaje, una satisfacción visceral al ver sus rostros descompuestos. Pero esa sensación se desvaneció rápidamente, dejando en su lugar un extraño vacío. Había ganado la guerra, sí, pero ¿a qué precio? La victoria no me había devuelto a mi hijo, solo había confirmado que lo había perdido para siempre. No quería que mi nueva vida se construyera sobre los cimientos de la revancha y el rencor. El dinero me había dado poder, pero yo no quería usar ese poder para destruir, sino para construir. Quería transformar la energía oscura de mi dolor en algo luminoso y positivo. Fue Carmen quien, con su sabiduría popular, me dio la idea. Soledad, me dijo un día mientras amasaba pan en su obrador, tú tienes manos de oro, sabes coser, sabes cocinar, sabes crear belleza de la nada. ¿Por qué no compartes ese don? Hay mucha gente sola en este mundo, mucha gente que se siente tan perdida como tú te sentías. Sus palabras resonaron en mí. Recordé mis sueños de juventud antes de casarme, antes de que la vida y las responsabilidades me aplastaran. Siempre había soñado con tener un pequeño taller, un lugar donde enseñar a otras mujeres el arte de la costura. Con mi nueva fortuna, ese sueño ya no era una fantasía. Le pedí a don Ricardo que buscara un local. Encontró un viejo almacén abandonado en un barrio obrero, un lugar gris y olvidado. Era grande, destartalado, pero cuando entré, vi más allá de las paredes sucias y las ventanas rotas. Vi un espacio lleno de luz y de posibilidades. Lo compré. Y durante los siguientes meses, me dediqué en cuerpo y alma a su transformación. Contraté a un equipo de obreros, pero yo estaba allí todos los días, supervisando, opinando, manchándome las manos. Derribamos tabiques, instalamos enormes ventanales para que entrara la luz, pintamos las paredes de un blanco cálido y pulimos los suelos de madera. Compré máquinas de coser, mesas de corte, maniquíes. Monté una pequeña cocina para dar clases de repostería y en un rincón instalé un caballete y lienzos. El arte era algo nuevo para mí, pero sentía una necesidad imperiosa de expresar en colores lo que no podía decir con palabras. Cuando todo estuvo listo, colgué un letrero de madera sobre la puerta, Centro Comunitario Renacer. El centro ofrecía talleres gratuitos para la gente del barrio. Costura, patronaje, cocina, pintura. Al principio, la gente era recelosa. ¿Una mujer rica abriendo un centro gratis en su barrio? Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Pero poco a poco, empezaron a llegar mujeres mayores que querían combatir la soledad, madres jóvenes que querían aprender un oficio, niños que encontraban en la pintura una forma de escapar de una realidad a menudo difícil. El centro se llenó de vida, de risas, de conversaciones. Se convirtió en el corazón del barrio, y en mi corazón fue allí donde conocí a Javier. Era un joven de unos 20 años, con una mirada intensa y un talento para la pintura que te dejaba sin aliento. Venía de una familia muy humilde y no podía permitirse comprar materiales. Le vi un día, mirando con anhelo los lienzos y los óleos. «Coge lo que necesites», le dije. Él me miró con desconfianza. «¿Por qué?» «Porque el talento no debería tener precio», le respondí. Javier se convirtió en un habitual del centro. Pasaba horas pintando en su rincón, creando obras llenas de fuerza y emoción. Hablaba poco, pero a menudo nos sentábamos juntos en silencio, compartiendo un café. En su respeto silencioso, en su gratitud no expresada con palabras, sino con el brillo de sus ojos, encontré algo que creía perdido para siempre. El reflejo de un afecto filial sincero. Él no era un sustituto de Mateo, nadie podría serlo, pero era un bálsamo. Era la prueba de que se podía dar sin esperar nada a cambio, y recibir, a cambio, algo mucho más valioso que el dinero. Una conexión humana real. El Centro Renacer se convirtió en mi verdadera casa, mi verdadera familia. Allí, rodeada de hilos, telas, pinturas y personas reales, comprendí que mi mayor venganza contra el mundo de falsedad de Mateo y Valeria
no había sido la orden de desalojo. Mi mayor venganza era mi propia felicidad. Mientras mi vida florecía en el centro Renacer, los ecos del mundo que había dejado atrás llegaban a mí de vez en cuando, como noticias de un país lejano y en guerra. Era Carmen, con su red de información infalible que abarcaba desde la panadera del barrio rico hasta la peluquera de señoras de alta sociedad, quien me mantenía al tanto. «¿A que no sabes la última?», me dijo un día, mientras me ayudaba a ordenar unas telas. «La estirada de tu exnuera, la Valeria, ha tenido que volver a casa de sus padres. Parece que papi y mami tampoco estaban para tirar cohetes. La han puesto a trabajar en la tienda de antigüedades de la familia. Ella, que no había doblado el lomo en su vida». Carmen soltó una carcajada. Otra vez fue don Ricardo quien me trajo noticias. «El desahucio se ha completado, Soledad. Dejaron el apartamento, por cierto, bastante destrozado. Tendremos que hacer una buena reforma antes de volver a alquilarlo». Yo escuchaba estas noticias con una extraña mezcla de indiferencia y una sorda punzada de dolor. No me alegraba de sus desgracias. El amor de una madre, incluso cuando está herido de muerte, es una cosa extraña y persistente, pero tampoco sentía ninguna culpa. Eran las consecuencias de sus propios actos. Habían sembrado vientos de arrogancia y codicia, y ahora recogían tempestades de humillación y pérdida. La noticia más dura, sin embargo, fue la de su divorcio. Se habían separado poco después de perder el apartamento. Su amor aparentemente no había sido lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la pobreza. Su relación, como todo en sus vidas, había sido una transacción comercial que había dejado de ser rentable. Y luego, durante mucho tiempo, hubo silencio. Un silencio que yo agradecí. Me sumergí en mi trabajo en el centro, en mis nuevas amistades, en mis torpes pero apasionados intentos de pintar. Empecé a sentir que el pasado, por fin, se estaba convirtiendo en eso, en pasado, hasta que un día llegó la carta. Era un sobre blanco, sin remitente, depositado en el buzón del centro. Mi nombre estaba escrito en el frente con una caligrafía que reconocí al instante, una caligrafía que me hizo temblar. Era la letra de Mateo. Durante todo un día no me atreví a abrirla. La dejé sobre la mesa de mi pequeño despacho, mirándola como si fuera un artefacto explosivo. ¿Qué podía querer ahora? ¿Más dinero? ¿Insultos? ¿Amenazas? Finalmente esa noche, en la soledad de mi apartamento, con una taza de tila en la mano, la abrí. No era lo que esperaba. No había reproches ni exigencias. Eran solo 2 hojas de papel, escritas con una letra temblorosa, llenas de tachones y manchas que parecían de lágrimas secas. «Mamá», comenzaba, «no sé por dónde empezar. Tampoco sé si leerás esto. Probablemente lo tires a la basura, y estarías en tu derecho. No te pido que me perdones, porque lo que hice es imperdonable. Solo quiero que sepas que lo he entendido. Tarde, muy tarde, pero lo he entendido todo. He perdido mi casa, mi trabajo, a mi esposa. He perdido todo lo que creía que era importante. Y en medio de esta miseria, me he dado cuenta de que lo único que realmente tenía valor en mi vida eras tú, y también te perdí. Te eché de mi vida de la forma más cruel posible. Recuerdo cuando era niño y tenía fiebre, y tú me cuidabas. Recuerdo el sabor de tu estofado. Recuerdo que vendiste algo tuyo para que yo pudiera hacer aquel curso. Lo recuerdo todo, mamá, pero durante años elegí no recordarlo. Elegí escuchar la voz de Valeria, la voz de la ambición, en lugar de la tuya, la voz del amor. Ahora estoy solo, trabajando en un almacén en otra ciudad, intentando empezar de cero. Y cada noche, cuando me acuesto en mi cama solitaria, pienso en ti, pienso en tu cara en aquel restaurante, tan tranquila, tan fuerte, y por primera vez, en lugar de rabia, siento admiración. No te pido nada, no te mereces que te pida nada. Solo quería que supieras que lo siento, que siento haber sido un cobarde, un desagradecido, un mal hijo, que siento haberte fallado, tu hijo, que no mereces serlo. Mateo. Leí la carta una y otra vez, y lloré. Lloré como no había llorado desde la noche en que me echó, pero esta vez
No eran lágrimas de dolor ni de rabia, eran lágrimas de liberación. La carta no cambiaba nada, pero lo cerraba todo. Era el punto final que mi historia necesitaba. La carta de Mateo fue un punto de inflexión. No le respondí. No había nada que decir. Sus palabras eran su catarsis, no una invitación a la reconciliación. El vínculo se había roto de forma irreparable, pero su arrepentimiento, por sincero que pareciera, me liberó del último vestigio de amargura que aún anidaba en mi corazón. Puse la carta en una pequeña caja de madera, junto con los pendientes de perlas de mi madre, que don Ricardo, en una de sus muchas proezas, había conseguido rastrear y recomprar al dueño de la casa de empeños. Eran los símbolos de mi dolor y de mi renacimiento. Cerré la caja y la guardé en el fondo de un armario. Era hora de dejar de mirar atrás. La vida adquirió un ritmo apacible y pleno. Mis días transcurrían entre el bullicio creativo del Centro Renacer y la paz de mi pequeño chalet con jardín, el lugar que finalmente sentía como mi verdadero hogar. Carmen, Javier y yo nos convertimos en un trío inseparable, una extraña y maravillosa familia elegida, no impuesta por la sangre. Javier se estaba convirtiendo en un pintor reconocido. Una galería importante del centro se interesó por su obra y su primera exposición fue un éxito rotundo. El día de la inauguración, me buscó entre la multitud, me abrazó y me susurró al oído: «Gracias, Soledad. Nada de esto habría sido posible sin ti». Ver su éxito, un éxito nacido del talento puro y del trabajo duro, fue 1000 veces más gratificante que cualquier venganza. Carmen, por su parte, seguía siendo mi ancla a la tierra, mi dosis diaria de realidad y risas. Juntas, organizamos mercadillos benéficos en el centro, viajes a la playa con los niños del barrio y tardes de cine con las mujeres de nuestro pequeño club. Éramos 2 reinas en nuestro pequeño reino, 2 mujeres que habían decidido que la vejez no era un final, sino una oportunidad para vivir con más libertad y más sabiduría. Una tarde soleada de primavera, estaba en mi jardín, cuidando de mis rosales. El sol calentaba mi cara, y el olor de la tierra húmeda me llenaba de una sensación de paz profunda. Estaba completamente absorta cuando oí la voz de Carmen llamándome desde el porche. «Soledad, ven a ver esto». Me acerqué. Carmen y Javier estaban sentados a la mesa, mirando un portátil. En la pantalla había un artículo de una revista de arte digital. El titular decía: «Javier Ríos, la nueva promesa del realismo social», y debajo una foto de Javier en su estudio. Pero lo que me dejó sin aliento fue el cuadro que se veía detrás de él. Era un retrato. Mi retrato. No era un retrato fotográfico. Javier me había pintado sentada en mi jardín, con una pequeña sonrisa en los labios, la luz del atardecer dorando mi pelo blanco. Mis manos, esas manos que habían conocido la lejía y los pinchazos de las agujas, sostenían un pincel. Y en mis ojos, Javier había conseguido capturar algo que ni yo misma sabía que tenía. Una mezcla de melancolía por el pasado y una serenidad inquebrantable ante el futuro. El cuadro se titulaba «Renacer». «Es mi forma de darte las gracias, Soledad», dijo Javier, con la voz cargada de emoción, «por enseñarme que no importa cuántas veces te caigas, siempre puedes volver a levantarte y pintar tu propia obra maestra». Las lágrimas asomaron a mis ojos. Miré a Javier, a Carmen, mi nueva familia, miré mi jardín, mi hogar, y comprendí que mi historia había llegado a su fin. Más tarde, esa misma noche, entré en mi pequeño estudio. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando un lienzo en blanco que descansaba sobre el caballete. Me acerqué y pasé los dedos por su superficie lisa y expectante. Ya no había dolor, ya no había rabia, solo había gratitud y un lienzo en blanco. Una nueva historia esperando ser contada. Cogí un pincel, lo impregné de un azul intenso, el color del cielo al amanecer, y con una mano firme tracé la primera línea. Mi nombre es Soledad Ramírez, y esta fue mi historia. Pero ahora, si me disculpan, tengo una nueva vida que pintar.